Unirradio Jaén, la voz de una década. Bienvenidos, bienvenidas oyentes de Unirradio Jaén, la radio de la Universidad de Jaén, a una nueva cita con nuestros abanderados y nuestras abanderadas en esta décima temporada de la radio de la Universidad de Jaén. Seguimos disfrutando de la compañía, la sabiduría y las buenas prácticas de los referentes que a lo largo de estos meses están visibilizando la labor y el buen hacer en todos los ámbitos en los que trabaja la emisora universitaria. Ámbitos como el emprendimiento, como la igualdad, como la cultura, como el deporte, como la investigación o la infancia. Y entre esas credenciales de Unirradio Jaén, por supuesto, hemos de incluir la labor que hacemos también a la hora de divulgar y, por supuesto, promover las buenas prácticas dentro de lo medioambiental. Así que hemos de fundamentar esas cuestiones. Nuestra abanderada precisamente para el mes de julio, hoy en este Día Mundial del Medio Ambiente, es Raquel Jiménez Melero, profesora del Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología de la Universidad de Jaén. ¿Qué tal, Raquel? Bienvenida, muchísimas gracias. Hola, buenos días, gracias a ti. Bueno, abanderada de nuestra radio en esta celebración del 10º aniversario, hemos de hablar sobre diferentes cuestiones referidas al medio ambiente. La primera sería, bueno, pues ¿cómo definimos esa sostenibilidad medioambiental? ¿Qué entiendes por ese concepto? Bueno, en realidad, sostenibilidad ambiental sería una de las 4 dimensiones del desarrollo sostenible, porque solo se entiende un desarrollo sostenible si es ambientalmente sostenible, económicamente sostenible, socialmente sostenible y culturalmente sostenible. Entonces, digamos que la sostenibilidad ambiental sería una de esas 4 patas, la que hace referencia exclusivamente al medio ambiente y su sostenibilidad en el tiempo. Y evidentemente no siempre se cumplen las 4 ramas. No se cumple nunca. Lamentablemente, si ahora mismo los países que son sostenibles ambientalmente no lo son socialmente, son los países en el tercer mundo. En el momento que se sale de esa pobreza, ya se supera la biocapacidad del planeta y se pasa a un modelo no sostenible. Solamente hay países que se aproximan un poco. Incluso ha habido años que sí han estado dentro de ese desarrollo sostenible, que serían Sri Lanka y República Dominicana. Lo que pasa que también es muy cuestionable si realmente son culturalmente sostenibles. Porque, claro, todo esto se mide con parámetros de la ONU, que mide pues, la dignidad con la que viven esos pueblos. Y, bueno, pues puede ser un poco cuestionable si efectivamente en Sri Lanka se están respetando las culturas, ¿no? Pero con esos parámetros, con esos indicadores, que obviamente es muy difícil medir la sostenibilidad, los únicos países que se aproximan han sido esos 2. ¿Cuáles son las asignaturas que impartes en la Universidad de Jaén? Y si nos puedes hacer una especie de descripción acerca de los contenidos nucleares. Bueno, pues en el grado doy en primero metodología de muestreo y experimentación en el medio natural. Ahora con los grados las asignaturas tienen nombres muy largos, difíciles de memorizar. Y en esta asignatura lo que les enseñamos es el diseño experimental para trabajo en campo, porque el diseño experimental a veces se piensa que solo es en el laboratorio, pero no es solo en el laboratorio, también es en el campo. Les enseñamos cómo hacer un buen diseño experimental para trabajos de campo y también cómo realizar correctamente los muestreos de campo. Luego, en otra asignatura del grado, en tercero, en diseño de proyectos y trabajos en biología, pues les enseñamos cómo redactar proyectos tanto de investigación como de restauración, conservación, etcétera, para biólogos, ¿no? Para cuando salgan a su futuro profesional y tengan que pues, buscar financiación.
luego en el máster de gestión de recursos biológicos y físicos del hábitat, bueno, lo mismo, seguro que te he dicho mal el título porque son tan largos que yo ya no me lo consigo aprender. Bueno, pues allí una de las asignaturas en las que imparto clases, métodos avanzados de análisis de datos ambientales, en el que de nuevo les enseñamos diseño experimental y análisis de datos. Es básicamente estadística multivariante y estadística para pues, analizar esos datos tan complejos como es los datos ambientales, que son multiparamétricos. También hay imparto en otra asignatura que se llama caracterización de los elementos bióticos del hábitat, que en mi parte en concreto, pues sobre todo me centro en lo que es las metodologías de muestreo y análisis de aguas, ¿no? De ecosistemas acuáticos. Y luego ya, por último, en el máster de prevención de riesgos laborales participo en la asignatura de gestión ambiental y de la calidad, con el bloque de gestión ambiental. Y creo que no se me ha olvidado. Bueno, sí, ecología, el único nombre corto y la asignatura troncal de nuestra área. En ecología también imparto, sobre todo en ecología la tenemos pensada. En la parte teórica y práctica nos fundamentamos más en la parte, digamos, de ecología como ciencia y damos todo el grueso de lo que se supone que es la ecología, que es una ciencia. Pero en la parte de seminarios la tenemos pensada más para enseñarles a reflexionar sobre las crisis ambientales. Entonces, en esa parte de los seminarios se aborda más la sostenibilidad, para que vean la relación que hay entre el funcionamiento de los ecosistemas y lo que están aprendiendo en la parte teórica y práctica, que es de ecología, su relación con las crisis ambientales y los problemas a escala global y los problemas de la humanidad relacionados con las crisis ambientales. Entonces, en esos seminarios, les hacemos ver que tengan una visión holística de cómo se relaciona todo. Itinerarios básicos dentro de tu labor como docente, Raquel, másteres, grados, seminarios, pero tú también en su día fuiste discente, fuiste alumna universitaria. ¿Qué recuerdos tienes de tu paso por la universidad y cómo fueron aquellos años en los que forjaste tu vocación? Pues fueron fantásticos. De hecho, ahora me da mucha lástima la situación que están viviendo nuestros alumnos, porque me recuerdo a mí en aquella edad cómo fueron mis años por la universidad, lo felices que éramos, aprendiendo, relacionándonos y trabajando. Vivíamos en la universidad, estábamos allí todo el día. Por las mañanas íbamos a clase, por las tardes, algunas tardes teníamos prácticas y si no teníamos prácticas estábamos realizando trabajos, porque siempre estábamos haciendo trabajos en grupo. Entonces había mucha vida universitaria. Y yo lo recuerdo aquello como uno de los momentos más felices de mi vida. Yo estudié en la Autónoma de Madrid y la recuerdo con mucho cariño y por eso quiero ya que pase esta pandemia, porque de verdad que me da pena que nuestros alumnos se estén perdiendo esa parte de la vida universitaria. ¿Y entiendes la investigación como un deber, una responsabilidad y un compromiso para con la sociedad? Lo entiendo como una responsabilidad. Nosotros somos unos privilegiados, los investigadores, en cierta medida porque estamos haciendo lo que nos gusta, aunque cada vez nos lo ponen más difícil, porque la burocratización ha llegado a unos niveles que consumen la mayor parte de nuestro tiempo y entonces no estamos investigando qué es lo que deberíamos hacer, sino que estamos resolviendo papeleos. Pero no dejamos de ser unos privilegiados y es nuestra responsabilidad el volcar todos los conocimientos, la experiencia que hemos adquirido durante estos años de formación. Bueno, nunca dejamos de formarnos, pues hay que ponerlos al servicio de la sociedad. Es nuestro deber y nuestra responsabilidad, a la vez que nuestra vocación. ¿Cuáles son o deberían ser los principales agentes de la educación medioambiental?
Bueno, la sostenibilidad ambiental es responsabilidad de todos, eso no cabe la menor duda, desde el ciudadano hasta la administración, pasando por las empresas. Entonces, todos tenemos nuestra parcela de responsabilidad y entonces nos compete esa parte. Lo que pasa que, si bien es verdad, el ciudadano puede avanzar muy poco, mientras que la administración puede avanzar mucho. Entonces, digamos que en la escala de magnitud no es la misma. Entonces, por eso a mí me molesta profundamente cuando ves determinados anuncios de la administración o incluso de las grandes compañías, como que cargan la responsabilidad sobre el ciudadano, ¿no? Y te dicen que está bien educar en ese aspecto cuando te dicen, a ver, un ejemplo, ponga el aire acondicionado, no lo ponga más bajo de 22 grados, apague las luces cuando se vaya. Y es verdad que lo tenemos que hacer, pero entonces quizás los ciudadanos deberíamos de hacer nuestros propios anuncios para ellos, para decirles, hagan políticas de energías renovables, abandonen las energías de combustibles fósiles. Entonces, la balanza no es la misma. Entonces, es cierto que tenemos que contribuir todos con un consumo responsable, con el reciclado, pero también la administración, que tiene mucha mayor capacidad de actuación, es la que tiene que tirar para adelante. Entonces, en ese sentido, yo creo que el principal agente, bueno, no sé si de educación ambiental, a lo mejor somos los ciudadanos los que tenemos que educar ambientalmente a nuestros políticos, ¿no? Y a nuestras grandes empresas, para que ellos sean, como son los que tienen el poder, sean los que finalmente den la solución. Entonces, no sabría darte una respuesta exacta a cuáles son los agentes de educación ambiental. Yo creo que tenemos que ser todos, para que al final los que tienen la capacidad lo hagan. Raquel, nos concediste una entrevista más que interesante durante el confinamiento más estricto, durante la pasada temporada, aquí en la radio de la Universidad de Jaén, en concreto en el programa Campus, panel de expertos y expertas. Y en aquel entonces desvelaste el verdadero origen de pandemias como la COVID-19. Estuviste hablando de cuestiones que se silencian y de las que, bueno, pues no se hacen demasiado eco los medios de comunicación generalistas. No sé, Raquel, si ha cambiado mejor la situación tras un año viviendo esta situación de crisis sanitaria. Yo creo que tenemos una capacidad de olvidar muy rápida. Entonces, es cierto que en personas puntualmente, quizás si él les ha afectado. Me contaba un alumno de Bolivia, un alumno del máster, ya un alumno joven, pero no excesivamente joven, ¿no? Ya con su familia, sus hijos, que en su familia se había cambiado, había habido un antes y un después con respecto a la pandemia, porque durante el confinamiento se empezó a ver el cielo estrellado en su ciudad, cosa que antes no se veía, y los ríos empezaron a bajar con aguas claras, cosa que antes nunca habían visto, y empezaron a aparecer animales por allí, bueno, que aquí eran las cabras, allí son pumas, cocodrilos, cosas así, pero sí él me cuenta que ha supuesto un antes y un después en su vida familiar. Entonces yo creo que habrá efectivamente personas como la de este alumno mío que les haya supuesto un cambio, pero me da la impresión de que a nivel general no. Simplemente las personas que ya tienen una sensibilidad previa, pues a lo mejor la acrecientan o la confirman o lo reafirman. Pero en general yo estoy viendo que se olvida, igual que se está bajando la guardia y se están olvidando los muertos, pues esto, pues si se olvidan los muertos, pues más aún lo que nos pasó en el confinamiento con la vida salvaje que todos pudimos ver. Y esto, Raquel, ¿lo dices con rabia, lo dices con resignación o lo dices con esperanza de que pueda haber un cambio? Lo digo con mucha tristeza, porque me acuerdo cuando mi hijo tenía 5 años o 6, me decía, mamá, ¿por qué
nuestra especie se llama Homo sapiens y somos los más tontos, viendo lo que hacemos con el medio ambiente. Entonces, yo creo que al final se cambiará porque no nos quedará más remedio como la supervivencia de la especie. Eso es así. Pero, entre tanto, pues se van a quedar muchas personas en el camino, ya se están quedando, y se van a quedar muchas personas en el mar Mediterráneo y en otros mares, huyendo de la pobreza y la guerra que ocasionan las grandes crisis ambientales, porque es que está relacionado, absolutamente relacionado. Entonces, los privilegiados notaremos poco, pero se van a quedar muchas vidas humanas y mucho sufrimiento por el camino. Por eso me genera profunda tristeza. Dentro de esas entrevistas que hicimos en su día, ¿verdad?, con motivo de esta pandemia, Raquel, algunos de los invitados e invitadas nos vaticinaron, un poco a raíz y en consonancia y en onda con lo que tú estás comentando, que también a la hora de la vacunación los países más pobres estarían por detrás. Habría también una diferencia más que notable, y esto es evidente hoy en día, ¿verdad? Claro, bueno, yo de este tema no sé, pero es que es la historia de siempre. Los países, el 80% de la población que vive en esos países son los que sustentan la riqueza del 20%, que somos nosotros. Es una realidad y es un drama. Y con las vacunas pasa pues como con el resto de las cosas. Entonces, por eso abren una frontera y se lanzan desesperados. Y es la historia de siempre. Incluso, pues la pandemia que sirve para el enriquecimiento de unos pocos, ¿no? Y para precisamente multiplicar más aún la situación grave y de empobrecimiento de otros. Sí, esto es siempre así. A mí cuando me preguntan que me describan, yo digo, no soy anticapitalista, pero sí soy anticapitalista con lo que se entiende actualmente por anticapitalismo, ¿no? Porque el capitalismo desregulado, que es el que está actuando ahora mismo, yo lo matizaría capitalismo no regulado, que es lo que hay actualmente, no capitalismo en sí mismo, sino el capitalismo no regulado que hay ahora mismo es el que está ocasionando todas las crisis ambientales, absolutamente todas. Y esas crisis ambientales llevan asociadas crisis humanitarias, porque es que nosotros se nos olvida que somos un animal más y un elemento más del ecosistema. Por mucho que nuestro antropocentrismo nos haga olvidarlo, no dejamos de serlo. Entonces, el modelo de desarrollo actual, llámale capitalismo, llámale como sea, es el que está ocasionando todo. Y lo de las vacunaciones es un ejemplo más. Cualquier cosa que no tiene un mínimo control, que se le deja el libre albedrío, pues al final favorece a unos pocos en detrimento de los otros. Son como vasos comunicantes y entonces no puede llenarse un vaso si el otro no se vacía. Es cuestión de recursos y de matemáticas. Entonces, pues las vacunaciones están siendo un ejemplo más. Tú decías hace unos minutos que la sostenibilidad ambiental es responsabilidad de todos. No sé si podrías precisar de alguna forma qué puede hacer el ciudadano de a pie para tomar conciencia de los problemas medioambientales y sobre todo para actuar no solo él o ella, sino también para dinamizar a su entorno. Dicen que el mayor carro de combate es el carro de la compra. Y es verdad. Hace unos años, si ibas a una gran superficie, costaba trabajo encontrar productos ecológicos, por ejemplo. Después apareció un stand. Después 2 estanterías. Y ahora hay pasillos enteros. Y eso no es porque esas compañías o empresas estén especialmente concienciadas ambientalmente, simplemente lo que pasa que es el tema de la oferta y la demanda, como siempre. Entonces, en ese aspecto, el ciudadano tiene mucho que hacer, que es dedicarse a, pues si tienes que comprar entre unos garbanzos que están cultivados aquí al lado en Cádiz y unos garbanzos que han cruzado todo el Atlántico, pues la decisión es sencilla, aquella que ha tenido menos emisiones de CO2. ¿Y cuáles son las que han tenido menos emisiones de CO2? Pues la de los paisanos de Cádiz. Y así con todo.
Es simplemente entre un producto que sabes que un zapato que se ha hecho en España, donde los trabajadores están protegidos por la ley, tienen sus prevenciones de riesgos laborales, ese zapato te va a costar más. Pero no están hechos en un país donde no sabes qué condiciones han tenido ese trabajador, si lo ha hecho un niño. Entonces, todo ese tipo de cosas, en todo eso somos responsables. Obviamente, no todo el mundo puede pagar determinados productos, pero a lo mejor sí puedes comprar el tomate de tu vecino que lo trae, de la huerta de aquí, y no de uno que ha cruzado todo el hemisferio, o comprar productos de temporada y no querer comer melón en invierno, por ejemplo. Son pequeños detalles. Es el sentido de responsabilidad y luego también exigir. Nosotros le tenemos que exigir a nuestros políticos que hagan una buena gestión de los residuos, por ejemplo. Uh-huh. ¿Y a ti te parece que vivimos realmente inmersos en una cuenta atrás, no sé, hacia un punto de no retorno, precisamente en lo que a problemas medioambientales respecta? ¿Todavía estamos a tiempo? ¿Cuáles serían esas medidas que deberían adoptar los gobiernos, las más urgentes, para revertir toda esta dinámica, digamos, de involución? Ahora mismo el problema más grave que tenemos es el del cambio climático, ¿no? En ecología, el problema que tenemos en el funcionamiento de los ecosistemas es que hay un gran grado de incertidumbre. Nosotros no podemos medir los comportamientos en la naturaleza mediante una fórmula con unos parámetros estrictos, sino que hay un gran grado de incertidumbre y nunca sabemos dónde va a estar el punto de no retorno. Uh-huh. Entonces, sabemos la tendencia, sabemos lo que ha podido pasar y podemos ver lo que pasó en el pasado en otras eras geológicas cuando se incrementó la temperatura. Entonces, ahora mismo estamos en una situación... A ver, yo no creo que nuestra especie no va a desaparecer por el cambio climático porque nos vamos a adaptar. Lo que sí va a pasar es pues, que se va a quedar mucha gente en el camino y va a haber mucho sufrimiento. Entonces, estamos dispuestos a eso. La cuestión es ¿cuántas vidas humanas queremos sacrificar? Ya no digo solo especies de otras individuos de otras especies, sino de nuestra propia especie. Porque lo que estamos haciendo con todas estas crisis ambientales afectan a seres humanos, no solo a otras especies, y está provocando mucho sufrimiento humano. Entonces, queremos mirar para otro lado y decir, bueno, pues que sálvese quien pueda, porque ahora mismo estamos es que ya está habiendo... ahora el número de refugiados climáticos es mucho más alto que el que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Hay tierras que están desapareciendo enteras, porque además hay una sinergia entre el cambio climático y el cambio en los usos del suelo, por ejemplo, o la pérdida de biodiversidad. Hay zonas que se están perdiendo enteras comidas por el mar porque han quitado los manglares para poner estanques de gambas y de otros mariscos para que no lo comamos en el primer mundo. Y esas tierras están desapareciendo. Eso es un ejemplo más, ¿no? Entonces, detrás de todas estas conductas hay sufrimiento humano. Y al final nos adaptaremos como especie, pero ¿en cuántos individuos nos quedaremos? ¿Cuántos van a sufrir? Raquel, por lo tanto, de alguna forma se puede decir que en el primer mundo estamos, incluso inconscientemente, personas como tú y como yo, viviendo a costa de otros. Estamos siendo explotadores pasivos de ese tercer mundo. Sí. Sí, mientras el sistema sea así, no nos dejan otra opción. Podemos reducir un poco nuestro impacto con nuestras conductas, pero hay un tope que no podemos superar, incluso aunque tengamos la buena intención, porque eso ya depende de otros. Por lo tanto, ¿tú crees que la crisis de valores está íntimamente ligada a la falta de conciencia del ser humano con su entorno natural? Absolutamente. Los valores ambientales son valores. Igual que los valores humanitarios, son valores igualmente, valores éticos y morales, y están absolutamente, igual que otros, están
pues no sé, suspendemos esa materia. Y haciendo un viaje al pasado, ¿esto ha sido siempre así o ha habido algún momento, digamos, por ejemplo, revolución industrial, en el que esto ha ido a peor y por lo tanto se ha intensificado esta cuestión? ¿En algún momento el ser humano fue responsable con respecto a su medio natural? Yo creo que siempre hemos sido somos una especie ingeniera, se dice, una especie clave, hemos ido modificando nuestro entorno desde siempre. Lo que pasa que, claro, antes éramos pocos y ahora somos muchos, y antes nos conformábamos con poco y ahora ya no. Entonces, todo es cuestión de escalas y es multiplicativo. Entonces, cuanto más hemos querido y más hemos sido, pues más vamos consumiendo. Pero yo creo que la especie humana, yo creo que siempre ha sido así. Es cierto que hay pueblos que han sido más respetuosos con su entorno y han vivido más ligados o viven más ligados a la naturaleza y son más conscientes de ella y la agradecen más. Y hay otros pueblos como el nuestro que no ve la naturaleza como parte de su sustento, sino como algo que explotar. Y es ahí el problema, que no vemos que somos parte de un puzzle, sino que la naturaleza está para servirnos. Y esa percepción de utilitarismo de la naturaleza es la que hace que la destruyamos. En algún momento, creo que al principio de la entrevista, aludías de alguna forma, directa o indirectamente, a la hipocresía, ¿verdad?, de las instituciones y supongo que también de las grandes marcas, ¿no? Cuando nos venden aquello de bueno, nuestro producto es ecológico o el proceso de elaboración lo es, esto que los ingleses llaman tokenism. ¿Tú percibes mucho de esto? ¿Se están intentando beneficiar las marcas de esta cuestión cuando en realidad no son, digamos, bueno, pues no aportan nada medioambientalmente? Absolutamente, pero que no lo percibo yo, que lo perciben mis hijos. Mi hija pequeña tiene 9 años y se da cuenta. Y se ríe. Mira, mamá, ese anuncio. Han dicho que protegen el medio ambiente y son eso de las cápsulas de aluminio del café. Meramente cuando te paras te das cuenta y dices, bueno, a ver, no me tomes el pelo, que me doy cuenta. Otra cosa es que me apetezca a mí comprarte tu cápsula o lo que sea, pero que no me engañes porque no soy tonto. Si una niña de 9 años se da cuenta, yo creo que si te paras a pensar, cualquiera se da cuenta. Lo que pasa es que muchas veces entramos en inercia y simplemente no nos paramos a pensar. Hace unos años, una alumna en un seminario de ecología, ya no recuerdo exactamente de qué estábamos hablando, si de la huella ecológica, el cambio climático, no me acuerdo, pero me dijo, Raquel, ¿por qué nunca antes me había contado nadie esto? No se había contado nunca nadie esto. Entonces, a veces es verdad que no se lo hemos contado a nuestros jóvenes, pero lo llegado a un momento es que no lo hemos querido buscar, ni reflexionar, ni parar. Luego este año otro muchacho me decía, cuando ya se quedan todos callados y decía, bueno, os habéis deprimido mucho, ¿me queréis decir algo? Después de un silencio, y me dice, nada, que yo solo me he dado cuenta que es que lo hago todo mal. Me decía, lo hago todo mal, y nos dio la risa como diciendo el pobre. Pero es que es verdad, es porque no nos paramos a pensar, pero en el momento que te paras, pues te das cuenta de que efectivamente esa gran compañía te está vendiendo lo que no es. Mira, no me digas que eso es ecológico, que sé que no lo es. Está muy rico y punto. Bueno, y luego está la guerra contra el plástico, ¿no? Todo envuelto en plástico, que a la vez envuelve otra cosa de plástico y otra vez hay así como... no sé en qué punto está todo esto, pero supongo que sigues viendo un comportamiento no coherente en este aspecto. Y además aquí la pandemia sí ha supuesto un retroceso, porque Claro. con temas de higiene pues se ha vuelto otra vez hacia atrás y cuesta más trabajo, o ha llegado un momento que dices, bueno, por el tema de higiene pues tenemos que retornar a ese punto, pero sí, hay cosas que serían muy sencillas y muy fáciles de cambiar con el tema de los plásticos que no lo están haciendo. Bueno, tú que vives en el corazón de la naturaleza, lo estamos viendo, lo veíamos en aquella otra entrevista la pasada temporada y lo estamos viendo ahora. ¿Qué aprendes de ella día a día? Pues que la naturaleza puede vivir sin nosotros, pero nosotros no podemos vivir sin ella. Básicamente. No somos tan importantes. No somos imprescindibles.
No somos imprescindibles en absoluto. Te voy a pedir, porque, bueno, digamos todo lo que tú sabes, ¿verdad?, sobre estas cuestiones, seguramente habrá algunos manuales referentes, algún libro que nos pueda ayudar a iniciarnos en estas cuestiones, a empezar a concienciarnos y sensibilizarnos. ¿Qué libro podrías aconsejarnos? ¿Alguna lectura que nos permita entender y aprender a respetar nuestro entorno y a pensar, como dicen, en verde? Pues los libros de Naomi Klein, porque ahí se ve perfectamente, de una forma muy documentada, cómo nuestros modelos de desarrollo afectan a la naturaleza y a las personas. Todos los libros de Naomi Klein, desde Enólogo hasta, lo diré, el del cambio climático. Se me olvidará el título exacto, pero absolutamente todos los libros de Naomi Klein están muy bien documentados y colocan las cosas en su sitio. Raquel, abanderada de la radio de la Universidad de Jaén dentro del ámbito de la ecología y de la sostenibilidad medioambiental, ¿cómo es un día normal en tu vida familiar y académica? Un poco caótica, porque ahora mis hijos cada uno tiene un horario distinto y con el tema de la pandemia me dio miedo dejar a la pequeña en el aula matinal y en el comedor, entonces es un caos. Y vivir en el campo pues tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, porque por un lado tienes posibilidad de reducir tu huella ecológica con determinados estilos de vida, pero por otro lado también le incrementas porque dependes del coche. Entonces, coche para arriba y coche para abajo. Entonces, a veces es un poquito complicado conciliar porque la investigación requiere mucha dedicación. Mucho tiempo, trabajamos por objetivos y tiene sus ventajas porque tenemos mucha flexibilidad horaria en algunos momentos, pero tiene sus inconvenientes de que no puedes dedicarle a tu familia todo el tiempo que quisieras, la verdad. Pero vamos, como cualquier madre. ¿Y cuál es tu mayor obsesión o tu meta, la que tienes en mente ahora mismo? Pues me gustaría dedicarme más a la divulgación para intentar concienciar el gran problema que tenemos con el cambio climático. Me gustaría aprender a divulgar y poder dedicarle más tiempo a eso por un lado, y luego por otro lado conseguir financiación para investigar, que llevamos varios años que no conseguimos financiación, y además en nuestro caso, o en mi caso, en mi grupo, pues lo que queremos es precisamente ayudar ambientalmente, porque somos ecólogos, ¿no? Y además que eso pueda servir a las personas, a los agricultores o en concreto con unas líneas que queremos implementar, pero sin dinero, sin financiación, eso no es posible. Entonces, mis metas ahora mismo son, por un lado, divulgar más, sensibilizar más a la sociedad, y por otro lado, intentar conseguir financiación para poder seguir investigando y ayudando y haciendo transferencia en ecología. Divulgación y transferencia que has hecho, que haces en los cursos FOCO, y no sé si también participando, me resulta mi familiar, creo que sí, en la Escuela de la Ciencia UJA, que lamentablemente en estos 2 últimos cursos no se ha podido llevar a cabo, y supongo que también en escaparates como Café Conciencia, la Noche de los Investigadores, ¿no? Sí, bueno, he hecho un paréntesis, llevo 1 año y pico, un poco de parón, porque desde que cogí la presidencia del comité de empresa me siento un poco desbordada, ¿no? Entonces, al coger la presidencia abandoné un poco la divulgación, pero una especie, algo temporal, porque ya no podía abarcar tanto, pero una de las cosas más gratificantes que yo he hecho en mi vida es lo de la escuela de la UJA. Las actividades con niños pequeños en colegios, eso te llega al alma.
porque son agradecidos, ¿no? Lo sienten, una gratitud, cualquier cosa les llama la atención, les sorprende. Me acuerdo que yo les llevo, por decir de una manera, les llevo la laguna al aula, ¿no? Entonces capturo individuos vivos de macroinvertebrados, de las lagunas o de los ríos, se los llevo ahí para explicarles lo que vive en una charca, ¿no? Y entonces en cuanto lo ven, nada más verlo, algunos empiezan a gritar ¡qué asco, qué asco! Y se van corriendo, ¡qué asco! Literalmente corriendo al pasillo y vuelven. Y les dices, bueno, con un contador en la mano, ¿y quién quiere contarlos? Bueno, es cuestión de segundos que pasan del asco a yo. Se les pasa el asco en 3 segundos y ya con el contador empiezan a contar los bichos y además hacen así como si les estuvieran haciendo fotos. Son graciosísimos y todo les sorprende y quieren que vuelvas y cuándo vas a volver y es muy bonito. No sé si existe alguna propuesta también para la Universidad de Mayores en este sentido. ¿Hay algún curso relacionado con medio ambiente? Lo había, ya te digo que el año pasado, además cuando hubo que decidir si virtualizábamos los contenidos, yo es que me vi absolutamente desbordada, entonces hemos hecho un parón en esos 2 temas. En el curso Foco lo va a retomar al año que viene mi compañera Gemma Parra, será como el curso que había. Bueno, lo actualizaremos un poquillo, ¿no? Porque también es con lo que hemos aprendido estos años y lo va a coordinar ella, pero va a ser en el próximo curso. Y el aula de mayores supongo que nos pasará igual. Es que llegó un momento que ya no podíamos más, pero nos lo tomamos como un parón momentáneo por el tema de la pandemia y por mis otras responsabilidades, pero vamos, lo retomaremos de nuevo porque es nuestro deber. Esta responsabilidad. Pues será un placer desde luego y también nuestro compromiso visibilizar y refrendar todo esto que comentas, divulgarlo a la sociedad, todas estas actividades. Raquel, quizás considéralo una pregunta ya, la última, a modo de síntesis, te puede parecer más o menos filosófica, pero a buen seguro te va a permitir eso, justamente, resumir todo aquello que has comentado de forma certera y además sin ningún tipo de tapujos. ¿Es el perro el mejor amigo del hombre y es el hombre un lobo para el hombre? Pues más quisiéramos nosotros ser como los lobos. Y sí, el perro es el mejor amigo del hombre y si fuéramos fieles a nuestra propia especie, como lo es de fiel el perro a nosotros, mejor nos iría. Pero no somos absolutamente fieles a nuestra propia especie. Pero ni siquiera somos lobos. Yo es que has mencionado, el lobo es probablemente si una de mis especies favoritas, si es que puede tener una especie favorita, porque es una especie que se le ha como mala fama, pero incluso nuestros dichos, bueno, como lo acabas de decir y demás, pero que son fundamentales para el ecosistema. Y luego encima tenemos al lobo, al perro que es un lobo, que sigue siendo un lobo, y ves lo útil que ha sido para el ser humano, que sigue siendo, y lo fiel que es, y nosotros no nos aproximamos ni en un ápice a esa fidelidad con respecto al resto de nuestros congéneres. Entonces, el perro es el mejor amigo del hombre y no somos un lobo, ya quisiéramos serlo. Raquel Jiménez Melero, profesora del Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología de la Universidad de Jaén, nuestra abanderada aquí en la celebración del 10º aniversario de la radio de la Universidad de Jaén. Ha sido verdaderamente un placer, como siempre, un gusto contar contigo. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tu labor y espero que hasta muy pronto. Muchísimas gracias, Raquel. Gracias a ti, Julio. Un abrazo.